Hola, hola, buenas noches o buenos días en el momento que nos vean, depende. Estamos aquí nuevamente junto a mi querido amigo Guillermo Soto en un nuevo capítulo de Psicología Barata. Nos habíamos perdido un tiempo por motivos de vacaciones, quizás no las vacaciones soñadas en las playas blancas del Caribe, pero por lo menos unas vacaciones aquí adentro, en la cabeza. O yo fui al infierno un ratito, pero volví más vivo. A propósito del infierno, bueno, saludarte, amigo. No a propósito Ah, del infierno. Iba a decir que a propósito del infierno, la película que vamos a analizar hoy día. sí, Mira, no, sí sé, ese, no, sabía que pero era eso, sabía que era eso. Pero tiene que ver porque ahí operó una asociación libre nomás. Eh, buenas noches, güey. Buenas noches, o buenos días, buenas tardes, como sea. Sí, pues contento con estar de nuevo. Habíamos estado de vacaciones, necesarias, pero ya estamos en marzo, comenzamos un nuevo año de psicología barata y en este capítulo llegamos a los 100 suscriptores. Yo cacho que aquí en adelante ya nos vamos a ir por un tubo. esa es la idea. Eso vos cabros, bueno, ¿y qué más que decir? Pues partamos. ¿En qué los tiramos hoy día? Mira, Nuestra tendencia a las películas. claro, me adelanté delante por el tema de las vacaciones en el infierno. Eh, Vamos a hacer otro de esos capítulos que nos gustan a nosotros, que vamos alternando con los temas referidos al psicoanálisis, eh, que tiene que ver con una película que yo creo que, pucha, nos va a dar tantos elementos para el psicoanálisis y también para la interpretación desde los puntos de vista personales. No sé, es muy completa, compleja. Estoy hablando de la película Mother. Mother, pucha, no voy a gritar aquí, pero es con un signo de exclamación. Es como gritar Mother, ¿ya? No es solamente decirlo. Una película del año 2017, escrita y dirigida por Darren Aronofsky, ya que un compadre bien especial, por llamarlo de alguna manera, así, en su filmografía. Bueno, el director, él parte en el circuito underground con una película que se llama Pi, que yo creo que los que les gusta el cine son cinéfilos Fe o en el caos, pretenciosos incluso. ¿Mm? El número del y fe en caos. el caos. Sí, el origen del caos. Es una película en blanco y negro que el tipo la hizo con muy poco presupuesto, pero que es genial. Ahí él se hizo bien popular, bien conocido, para después dirigir películas como Requiem for a Dream, que también es una película que está en la categoría de estos clásicos modernos, junto con Trainspotting o una película que Mm. analizamos acá también, que es El Club de la Pelea. El Luchador, El Cisne Negro, Noé, películas bien interesantes porque el estilo de este compadre es surrealista, es un surrealista bien cargado a lo simbólico. Entonces esta película en particular nos va a servir para exprimir hartas gotitas de nuestro querido psicoanálisis. Contarles que, bueno, ya les dije que era del año 2017. En esta película actúan actorazos, actrices geniales como es Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris y Michelle Pfeiffer, que son como los principales, entre otros actores. Yo diría que igual entre ellos cuatro hacen la película, eh, Sí, pero porque el resto son puros Pokémones, po, weón, pero que puros son extras terribles. fundamentales. Sí, sí.
Eh, pucha, ¿de qué se trata esta película? Más o menos. O no sé, mira, antes de hacer como la reseña, conversemos un poquito de qué te pareció a ti. Ah, y avisarles también que vamos a hacer spoilers, por si acaso no la han visto. Dejen de ver el programa, vean la película y después regresan a verlo, ¿ya? Porque no queremos contaminar la apreciación que tengan ustedes con la apreciación que tenemos nosotros. Dicho eso, Guillermo, ¿qué te pareció la película cuando la viste? Así, háblame desde lo emocional, desde la guata. Sí, sí. Particularmente es lo que este director me ha provocado con los films o películas que he visto. Eh, Requiem por un sueño particularmente es una película que te genera, no sé, si habláramos a nivel eh, neurofisiológico, weón, dopamina, bueno, adrenalina, ¿cachai? Que te forma como adicción verla, pero termináis mal. Son weas que te dejan como depre. Yo cuando vi Requiem estaba entrando recién a estudiar psicología, cuando vi también que es un tipo que trataba de encontrar un orden en el caos, es un paranoico, entonces son cosas para poder estudiar y me dejaban mal una semana cuando terminaba de ver estas películas. Mm. Pero esta sí, po. Pablo me la recomienda, me dice vámonos de vacaciones, pero antes ya dejemos preparado qué vamos a ver. Y claro, la vi y dije, ¿qué me hiciste ver, weón? Así, bizarro, weón, y weas que se van al límite todo el rato, pero claro, obviamente el director, ahora con un presupuesto mucho más alto y disponiendo de actorazos, es como Harris, Michelle Pfeiffer, Jennifer, ¿cómo se llama la Lawrence. cabra? Jennifer Jennifer Lawrence. Lawrence. Ya empezando a hacer una cosa, se asemeja mucho, ya que hiciste la comparación al Club de la Pelea, en el sentido que acá no se nombra, tampoco los personajes Ah, claro. No tienen nombre. no tienen nombre. El doctor, la esposa, el hijo, el hermano, ¿cachai? Mm. Y sí, pues de la guata son estas películas que en el fondo yo creo que te dejan mal porque este tipo, evidentemente, no sé si será un fanático del psicoanálisis, de Freud, de Lacan, ¿no? Pero las películas están dirigidas para personas con la sensibilidad o lectura que tenemos nosotros, a- nosotros, Pablo y yo, y bueno, y la parte de los psicoanalistas del mundo. Entonces, eh, generan emociones que están ahí, pues, que juegan con lo que está en tu inconsciente, ahí Mm. todo el rato. Sí, yo creo que eso principalmente es algo que ataca al inconsciente o va directo. Tiene el lenguaje del sueño. Bueno, el surrealismo eso básicamente, el lenguaje del sueño. Tiene los códigos de, bueno, en este caso una pesadilla. Tiene elementos de la pesadilla, tiene esta cuestión de la de emoción increciendo, así como que cuando tú crees que las cosas están mal, pueden ir empeorando. Y esa Claro, sensación es potente. Y bueno, aparte del logro actoral de los protagonistas, yo creo que, no sé, a cualquiera se le transmitiría la angustia al ver la película. Sí. De hecho, por lo que escuchaba en la crítica, produjo algo similar hasta el filme ese donde sale la Mónica Bellucci, Irreversible. irreversible. Que, Si en estaba, sé que estaba pensando en lo mismo, en la escena del sí, túnel, weón. claro, Como la ese encierro gente, del inconsciente donde alguien puede, no sé, pues, weón, transgredirte todos tus límites y incluso en esa escena de irreversible pasa una persona caminando eh, me refiero particularmente a la escena de la violación que dura mm, 14 minutos. Yo creo que ese es un morbo grande. sí, una Y la, y la, violación y en la tiempo primera, real. sí, pues, Mm, pasó una persona que no hizo absolutamente nada. Entonces,
claro, te atacan en ese túnel, en el inconsciente. Igual que en esta película Mother, que está ahí entre cuatro paredes, la mayor parte de la película, te diría, toda, si es Sí, de afuera, igual vista desde adentro, ¿cachai o no? claro, No de hay veras, pues, escenas fuera de la casa. Si es que está, se, sí, mira, no había percatado lo importante de ese detalle igual, po, que es otro elemento más del sueño, estás como en un ¿Mm? escenario bien definido y no sales de ahí. como, como jugando, ¿cómo se llama esta cuestión? Resident Evil, hay jugado Resident Evil en Sí, primera persona. Ay, güey, esa weá también te da miedo güey, cuando te metías en donde los zombies en las montañas. Detrás de ti, así. ahora tenías en español. Sí. Oye, claro, volviendo a la película, sí, pues eso que te decía de esta cuestión como que el público se había dividido entre gente que odió la película, la encontró así como grotesca, que se iban a mitad antes de que terminara porque ya era demasiado el abuso del recurso de angustiarte, de provocarte esta sensación que en un punto de verdad como que ya paren, por favor, no sigamos con estas transgresiones, como decías tú, que si bien, claro, no son explícitas como en el caso de Irreversible, que es una violación, eh, acá es una cuestión que yo creo que es más intensa por lo mismo, porque es simbólica. Es una cuestión, en la lógica de la pesadilla, es simbólica, son cosas que en apariencia son absurdas incluso, media extravagantes, pero que Claro, igualmente, todo pasa al límite ahí. claro que puede que incluso te dé risa, pero no una cuestión graciosa. Po. Yo creo que a mí a ratos me daba risa, pero era una risa disociada, así como una reacción nerviosa, decirlo de alguna forma, que era demasiado. Ya tú decías, ya, para, oye, ¿qué onda? Así. Oye, entre paréntesis, tú eres de esas personas que te reacciona con risa de situaciones. Y me acuerdo cuando la primera vez que dijiste una acción nerviosa fue cuando, la verdad, cuando estaba contando que me secuestraron. Ya, y me reí. Estaba cagado de la risa y todo así. "Ah". A esos tres les digo, si es que me llegan a ver, los tengo totalmente identificados. Oye, ya, Comencemos, pues. comencemos. Contemos un poco si la película tan larga no es, pues, ¿cachai? No, Eh, o sea, aparte de ser un film dentro de un tiempo relativamente normal, parece que 1 hora 50, algo así, claro. eh, no tiene mucho que contar, sino que mucho que analizar. Mm. Sí, de hecho no tiene Según mucho recuerdo, diálogo. sí, mira, deja partir según lo que yo recuerdo, porque para las películas tú eres Dale. mucho mejor, pues entonces vaya a tener mucho más detalle. De lo que yo podría contar de la película, esta era una pareja que vivía en una casa, una mansión, en realidad era una casa que estaba en restauración. Siempre estaba como el tema de que estaban restaurando y era una pareja de una chica, que no me acuerdo que si tenía alguna profesión, pero si no, no la ejercía, que vivía también con alguien que era mayor que ella bastante, que se dedicaba a escribir, era poeta, a propósito de poetas, ¿ya? Era un poeta, pero que llevaba años sin publicar, porque se había como bloqueado mentalmente, no tenía como material, no había tenido inspiración, digamos. Y bueno, parten en esta casa bastante aislada, en algún pueblo X, no recuerdo si es que tenía nombre, pero ahí nadie tiene nombre. Y de repente llega un doctor que es este actorazo que Pablo decía, Harris, el nombre, Ed, Ed Harris. Ed Harris. Cacha la weá fácil, weón. Por eso olvido nombres propios, remítanse a psicopatología de la vida Exacto. cotidiana. Ya, Ed Harris.
¿Qué olvidé? Ed, weón. Ah, ya sé por qué. Cacha, ya. Tiene que ver con Mr. Ed, con el caballo de antes. Ya. Pero no, no, si no, me iría totalmente a otro lado. Bueno, llega este actorazo y hace el papel de un doctor que fuma y tiene como una tos crónica, según recuerdo. Y este se empieza a quedar en la casa. Al otro día llega su esposa, que es Michelle Pfeiffer, por eso decimos de que, todo esto, la chica era Jennifer Lawrence, y el poeta, ¿quién era? Pablo Eh, Zamorano. Javier Bardem. Javier, sí, tenía nombre. También lo había omitido porque era latino, ¿cachai? Me encanta el nombre de Javier, de hecho, Ah, mi segundo hijo, así que, es bueno, español ese loco. eh, eso, po, te tiro un piponazo porque, ¿qué empieza a suceder ahí cuando llega Michelle Pfeiffer bueno, Ya, el, cuando llega el doctor ya empiezan a pasar cosas. claro, claro. Mira, de partida, es una situación extraña. Al comienzo, claro, uno podría, no sé, según tus niveles de tolerancia a los demás, imagínate una pareja que viven ellos dos solos en esta casa. De repente aparece un extraño. Y este tipo, el poeta, lo hace pasar a la casa, lo atiende súper bien y lo invita a quedarse en la casa. Y el tipo, Claro, transgrediendo las normas que tienen entre ellos dos, por ejemplo, el no fumar dentro de la casa, este tipo llega y prende un cigarro. Es como si yo voy a una casa ajena, no llego y prendo un cigarro, como que pregunto si es que se puede fumar. Acá como que todo este tema de los límites es lo que hace tan bizarra la situación. Primero se queda este tipo aquí en la casa, el poeta no le presta atención a su esposa. Esto está visto todo desde el punto de vista de ella. Ella es como la que podría ser la que narra la situación en términos de lo que está ocurriendo, de las acciones. Eh, Se queda en la casa, pucha, ella se va a acostar. Hay una escena que es significativa para más adelante, que ella en un momento baja porque este doctor se queda como carreteando con el poeta, así, se quedan fumando adentro de la casa, tomando, y el poeta lo lleva al baño y este compadre está vomitando, sin polera, y él le está ayudando a vomitar y la esposa le dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está este gallo? Llegó recién, así. Y él le dice, oye, déjalo, él necesita privacidad. Como entregar, resguardándolo. claro, así, al otro día llega la esposa de este tipo que es Michelle Pfeiffer y también llega a quedarse a la casa. Entonces ahí ya uno empieza a decir, ¿qué está pasando aquí? Así, ¿no? Sin preguntarle a ella, y ella empieza a experimentar todas estas situaciones como cualquiera de nosotros lo haríamos. Pues imagínense ver afectada tu intimidad de esa forma, así, y de la nada, ¿m? Y sin ningún motivo, y por gente extraña, ¿ya? Y por gente que más encima eh, no respeta tu espacio, son súper transgresores. Po. Es como que Michelle Pfeiffer empieza a cocinarse, a hacerse unos copetes en la casa, así, le deja todo desordenado, anda borracha en la casa y empieza a plantearle temas a ella súper personales e incómodos que no vienen al caso. Cuestiones sexuales, eh, cosas El tema de que su ropa interior, la ropa interior, cosas se le que, mete en la lavadora, se le mete en el sótano, ¿cachai? Que la lavadora la tenían ahí. claro, Y otra cosa hasta que se olvide, pequeña, por favor, que a propósito, cuando el buen prende el cigarro, ella, Jennifer Lawrence, le dice, nosotros no fumamos. Y él le dice, bueno, es como buena elección, ¿cachai? Yo desearía no hacerlo. Y ahí le tuvo que decir, no, nosotros no fumamos dentro de la casa, ¿cachai? Es como, sí, o sea,
hay un tema de mensaje que no se entiende, pero que también estaba la pauta que se había dado desde un inicio, po, weón, para poder ir transgrediendo de esa forma. Y esas son las cosas que bizarras de las que hablamos también, porque son igual como ya que van al límite, po, weón, estúpidas, ¿cachai? Pero que te van dando micro golpes en los hocico que, oye, que estos coches su madre, ¿cachai? Claro, ¿y por qué no lo echas de tu casa, po? ¿Cachai? Si son Claro, que van, son súper patúos, ¿cachai? Lo que uno espera es que, no sé, pues si ni siquiera son amigos, po, tú le puedes soportar eso a lo mejor a un amigo de años, ¿cachai? Que se desubicó, pero una persona que recién conociste que viene con esas cuestiones como absurdo. Entonces, claro, al comienzo uno empieza así como con esa risa que te decía nerviosa, por lo menos yo así como, ¿qué está pasando? Pero ya después esto empieza en este increciendo que les decía, no sé, el entrar a habitaciones que eh, ellos tenían como, no sé, donde escribía el poeta estaba como prohibido incluso para ella entrar, y estas personas se meten ahí en su oficina. ¿M? Eh, Mira, no sé, parece que no me fui de contar la no, película a contar detalles. ¿M? ¿No? no, es que, lo que pasa, yo te voy a hacer particularmente ansioso con terminar de contar la película, que no es mucho lo que hay que contar, pues, weón, y empezar a analizarla, pues, weón, Ah, ya. ¿cachai? No es que, oye, no es un apuro, pero es que de verdad tiene harto simbolismo. En esta pieza este weón tenía un cristal, ¿cachai? Que no lo dejaba tocar nadie. De hecho, ella le marcó el límite también, no toque este cristal a Michelle Pfeiffer en una primera ocasión, y ella después, no, dale con mostrárselo al otro y lo quiebra, ¿cachai? Y aún así todo el poeta que dejó la cagada, termina cerrando esa habitación, no lo expulsa. Yo creo que lo que queda de contar de la película es que después llegan los hijos de estos locos Claro, reclamando por una iglesia. empieza, están estos dos acá, esta pareja que, claro, rompieron un cristal que aparentemente era muy preciado para el poeta. Él se enoja y dice, no, esto ya cierra con tablas la oficina para que nadie entre, la cierra. Después de esto llegan los hijos de esta pareja. Primero llega uno que aparentemente tienen un problema por una herencia con su hermano. Y empiezan a tener una pelea familiar, una disputa familiar en esta casa. Y Jennifer Lawrence, este personaje, empieza a ver eso así, oye, ¿qué está pasando? Es como que alguien, una familia entera se mete a tu casa a pelear y que tú no conoces po, y no sabes qué hacer porque más encima están súper agresivos todos. Po. Una cuestión bien intensa, tan intensa que se comete un asesinato. Un hermano mata al otro. Empiezan a agarrarse a golpes y en una que se pegan con un objeto contundente, un hermano asesina al otro. Aquí el poeta se lleva al hermano que está moribundo con esta familia al hospital y deja a la mujer sola en la casa. Con el asesino dando vueltas. Y con el asesino dando vueltas. Ella le pide que Y por eso lo hace favor, por que sí, no la deje sola, pues, no la deje sola y por qué él se involucra de esa manera en algo que no le corresponde. ¿Mm? Entonces, claro, claro, ahí en un momento, claro, ella está sola, súper asustada, limpiando la sangre que queda, que este es un elemento importante, igual que donde se comete el asesinato queda una mancha de sangre, que de cierta manera como que penetra las tablas, ¿ya? Y una mancha que ella no puede sacar. Está en esto y aparece nuevamente el asesino. También aquí hay una cuestión de que yo creo que es interesante decirla que el asesino le dice a ella, te dejaron sola, mm, y ella le dice, sí, entonces me entiendo. Algo así le dice, y se va. sí, Como que fue a buscar su billetera y se fue. Ahí sí, aparece de sí, nuevo, es súper simbólico eso. claro, sí, interesante. Pero lo vamos a analizar. Ya, llega el poeta, se acuestan después de toda esta trifulca, y al otro día aparecen nuevamente estos personajes.
porque supuestamente él había facilitado su casa para que hicieran una especie de velorio del hijo muerto e invitar a sus familiares y amigos. Entonces acá empieza a llegar mucha más gente que no tiene nada que ver con ellos. Y ya aquí ya se transforma en una ridiculez porque empieza a llegar gente súper patúa que se mete en todas partes, que no respeta a ella como dueña de casa. Ella anda por todos lados siguiéndola porque esta gente se apropia del lugar, se apropia, no sé, llegan con su comida, le toman servicio, se sientan en lugares donde ella les dice que no lo hagan. Por ejemplo, un lavaplato que ella estaba restaurando en esta casa, que estaba suelto. Ella les pide en reiteradas ocasiones que no se sienten ahí y ellos se sientan. Y también está este elemento de que todas estas personas la tratan a ella como que fuera mala onda, así como, oye, ¿qué te pasa? Así como, ¿quieres estar? Claro, ¿Qué así soy vos? como que ella ¿Qué fuera soy el más encima? problema, como que ella fuera el problema y no ellos que están en una casa que no les corresponde. Entonces ya empieza esta situación absurda que finalmente termina de manera abrupta porque ya fue demasiada la transgresión y rompieron este lavaplatos y ahí salta el agua y ella por fin puede explotar y los echa a todos. Claro, sería como el no me voy a adelantar, pero sí, ella por fin puede explotar y es primera vez que pone el límite, digamos, ¿cachai? Claro, aquí como que ellos vuelven a quedar solos de alguna forma y tienen una noche de pasión y ella queda embarazada. Aquí también es interesante que ella como que no hay una transición, sino que es como que se acuestan e inmediatamente queda embarazada. Y ella le dice estoy Y, embarazada sin hacerse pruebas ni nada. Y sin transición también, ella ya tiene la guatita como de 9 meses. Y el tipo se inspira tanto con esta creación que empieza a escribir. Y escribe, y ahí le manda el libro a su editora, ella lo lee también, y es un libro maravilloso que ella incluso llora al leerlo. Ahí recuperó la inspiración este poeta, y supuestamente todo empieza a mejorar entre ellos dos solos ahí en esta casa. Eh, Aquí el tipo publica su libro, lo llaman, ellos tienen una cena en la noche y como que le golpean la puerta y empieza de nuevo esta pesadilla que ya es más intensa porque el tipo sale y son los fanáticos de él que le empiezan a pedir autógrafos a algunos periodistas y él feliz ahí con todos sus admiradores, empieza nuevamente a dejar de lado a su esposa embarazada, ¿cierto? Y dedicándose a alimentar su ego. ¿Mm? Y aquí nuevamente empieza el tema de que la gente empieza a entrar a la casa. Y ya aquí es con violencia, aquí ya eh, nadie la pesca, le ocupan el baño, incluso un tipo la intenta seducir en su propia casa y cuando ella le dice, oye, ¿qué te pasa? El tipo le dice, oye, zorra no sé cuánto. Y aquí, bueno, no sé si vendrá el caso contar que queda un caos, pero risible, absurdo, en que la casa la empiezan a destruir, las personas empiezan a ingresar por todas partes y ella pierde el control de la situación, se meten a las piezas, eh, no le hacen caso, le empiezan a robar las cosas de la casa, a destruir la casa y ella ciertamente empieza a sentirse mal como está embarazada y a tener los síntomas de que ya va a dar a luz. ¿Mm? Nos quedamos ahí como para empezar a sí, analizar. Ya, sí, dale, estaba pensando lo mismo, pero un break, demos un break. Quédense con la ya. idea, chiquillos, volvemos inmediatamente.
Ya, volvimos, querida gente. Nos quedamos, pucha, donde empieza el clímax de la película, decidimos dejarlo hasta ahí para empezar ya con el análisis, pues, querido Guillermo. Démosle Mm, desde lo que contamos hasta este momento. ¿Qué claro. pasa con la casa? ¿Qué pasa con, con ella, con él, con estos invitados intrusos? Bueno, primero, eh, partamos de lo más obvio. Eh, cuando llega el doctor de invitado y empieza a tener esta actitud tan transgresora, lo del cigarro, después curarse raja, estar al otro día la esposa. Él lo justifica primero con que él tenía una enfermedad terminal, por tanto había que ser como condescendiente con él, pero esa condescendencia al final iba enfocada con que él era un admirador. Y, y por último, weón, mantenerlo en la casa y mantenerlo vivo, weón, para que tenga el privilegio de morir conmigo. Recordemos que este poeta estaba en un stand-by, estaba falto de inspiración, ermitaño, entonces él estaba como, por así decirlo, falto de reconocimiento. Pero llegan estas personas y le dan un rayo de reconocimiento, de lo que más adelante le vamos a dar un nombre según la psiquiatría chilena, ¿no? Quien ver. Y, y cómo se llama, eh, da los pies para que puedan como de cierta forma invadir la mayor de su intimidad sin importar la opinión de su esposa en pro de esto, de personas, pequeños reconocimientos. Y eso es narcisismo. Lo que, si se acuerdan cuando hablamos del programa de la mitología, Narciso era aquel que se amaba tanto a sí mismo que se enamoró y se ahogó en un río tratando de besar y abrazar su propio reflejo. En la psiquiatría se llamó narcisismo a esta patología donde hay una autoexageración bueno, un lugar que es muy ególatra. Pero Freud utiliza esto para depositarlo en un estadio más normal dentro de la fase de perverso polimorfo autoerótico. O sea, todos pasamos por un narcisismo primario, donde el tema de la libido, que tiene un origen sexual, va enfocado o está distribuido de una manera totalitaria en el cuerpo. Ya la parte cuando se dice el perverso polimorfo autoerótico, es el narcisismo primario. Cuando el bebé se cree egocéntrico, todo tiene que ser para él y si no se hacen las cosas como él hace escándalo, se manifiesta, ¿cierto? Pero de ahí el secundario es lo que pasa a tener esta patología que también tiene diversos grados, que es como en este caso este tipo, porque ya empiezan a pasar otras cosas, ¿cierto, Pablo? Mm, claro, bueno, la necesidad de reconocimiento más allá del el amor que él tiene construido con su pareja. Es como que es un saco vacío de amor, por llamarlo de alguna forma. Entonces Claro. ya, no le basta con esta mujer que está reconstruyendo esta casa. Que también, no sé si nos vamos todavía para el lado simbólico, pero interpretemos esta pequeña fracción, así como de que, claro, él está en una situación normal, positiva, de hecho, está con su esposa construyendo su hogar y aparece un sujeto extraño a brindarle admiración, que es como este combustible que necesitan los narcisistas patológicos. ¿Mm? Y que claro, el tipo es capaz Ujú. como de dejar que transgredan su intimidad con tal de sentir esta admiración, este amor hacia él, llenar ese vacío eh, infinito. Mira, claro.
este vacío o núcleo esquizoide, por así también decirlo, de la personalidad narcisista, se ve reflejado en este diamante que también mencionamos, que después cuando hablemos del final de la película vamos a explicar por qué, que también es un elemento súper simbólico. Pero de cierta manera, yo diría que él acá, eh, no quiero poner así como HTP, pero en las pruebas gráficas proyectivas, la casa siempre es representado como los aspectos inconscientes, las Mm, fortalezas de cómo uno, las habitaciones oscuras. Y claro, po, en el funcionamiento narcisista, acá se da una lógica que es muy fácil de visualizar, desde la casa como tópicamente el inconsciente o el ello, mm, donde no hay nombres, ¿cachai? No hay representación de palabras, donde se transgreden los límites permanentemente, y este tipo deja ingresar ahí en la necesidad de que alguien por lo menos lo esté elogiando. Y de esta manera ya esto ya se empieza a manifestar de mayor forma cuando se muere este hermano y él presta la casa para el velorio. O sea, fue tanta el combustible que este médico, porque también lo recalcó que era un médico, le dio mm, al reconocerlo que lo encontrara hasta la cocina y ahí la mujer o esposa da lo mismo, o sea, no, él permanentemente la anula en pos de esto, porque es claro, ella no lo está completando como lo completa más esto otro, digamos, mm, ¿ya? Y de esa manera, cuando ya ella logra poner el límite, cuando se rompe el lavaplato, y después él se inspira por el embarazo de ella y vuelve a escribir y llegan estos admiradores, ya es demasiado. O sea, eso es lo que tú bien lo dijiste para que lo puedas profundizar, el combustible narcisista, o sea, es aquella bencinita que te echan y que tú no puedes dejar de recibir, digamos. mm. Mira, interesante el tema de... ya, ella es la casa también. Se ve ahí en la película, en varias escenas, que hay como una especie de conexión en que de repente hay un enfoque de cámara que a su cara, a sus ojos principalmente, que ella queda pegada, no sé, en una pared. ¿Ya? Y como que traspasa la mirada a la pared y se ve como una especie de corazón que está palpitando. Mm, ¿Mm? Entonces, claro, claro, el tema de la casa, sí, pues, ciertamente, como lo decían, los test proyectivos y en la lógica de los sueños también, este espacio que es como el inconsciente. Y claro, las habitaciones representan eh, aspectos del ello, del inconsciente, no sé, hay una escena, por ejemplo, en que este médico cuando llega a su esposa, se ponen como a follar en una pieza así súper desubicado. ¿Mm? Y ella, Jennifer Lawrence, abre la puerta y los ve a ellos teniendo sexo en su casa, así como sin ningún resguardo y sin ningún pudor. Que claro, podría ser uno de estos aspectos como del ello que son como los sexuales sin ningún límite, ¿no? También las conversaciones que tenían entre ellas de ese índole, así como el tema de que, oye, mira, tu ropa interior no es para nada seductora, pues, o sea no es sensual, perdón. Eh, y le muestra la ropa interior de ella, ¿no? Que es un encaje más erótica. El tema de que ella esté constantemente reparando. También no comentamos que esta es una casa que está como en remodelación, está en reconstrucción. La casa había estado en un incendio y ella la estaba reparando habitación por habitación ella sola. Eso igual yo creo que es interesante como de- analizar de- que estas casas que nunca se terminan, ¿m? Que siempre hay claro, algo que hacer en la casa. Hay que arreglar una pieza, hay que hacer una ampliación, no sé qué cuestión, y claro, al final nunca esa termina en la casa. es la constante falta, digamos, en la que vive el neurótico. Recordemos que esta estructura narcisista se encaja dentro de la neurosis,
aunque otros psiquiatras más adelante lo han familiarizado más con estas estructuras más borderline, Mm, antisociales, que van como son primos de las psicopatías, pero dentro de nuestro psicoanálisis el narcisismo es una estructura neurótica por excelencia, que se complementa mucho con lo que también uno podría ver en ella, que si bien es una histérica que no sería como del DSM-4, DSM-5 en ciertos elementos, ¿cachai? Porque ella no es para nada seductora. Se ven signos que dan totalmente pie para que este tipo haga lo que quiera con ella, pues, porque él despliega todos los elementos y mecanismos narcisistas e incluso psicopáticos que están y son de libro. Pues, él es totalmente agresivo, pasivo todo el rato, ¿ya? En esto de que primero su vinculación son gananciales. mm, Segundo, todo el rato le está diciendo de que esto es en favor de ella, como anulándola. Tú eres, en el fondo, eres tan tonta, tan inútil, de que yo hago todo esto por ti, pues, ¿cachai? Y estos son mis admiradores y déjalos, pues, weón, porque siendo mis admiradores, en el fondo tú también te estás como posicionando de claro. alguna manera, te estoy arrastrando. Y eso, pero los admiradores en el fondo es combustible, no van a ser más que sombras que él va a utilizar para poder llenar un vacío que el narcisista no va a llenar nunca, porque lo Mm, que le reclama es lo que en la etapa, lo que Freud llamaba el estado del narcisismo primario, es lo que le reclamaría a la madre, es el ser deseado, como diría Lacan también en este Edipo. Recordemos que para Lacan el Edipo no es desear a la madre, sino que ser deseado por la madre. Y este es el vacío que el narcisismo tiene, el narcisista patológico tiene a raíz de este narcisismo primario, donde no es gratificado, digamos. Entonces, de cierta forma, todo lo que él va a reclamar, todo ese combustible, este núcleo esquizoide que también se ha dicho, que yo lo veo representado totalmente en el cristal, eh, es algo que nunca va a ser suficiente. Entonces ella cae en esto, siendo para mí una histérica, que es la típica estructura que complementa al narcisista. Claro, uno podría decir, no, que ella no tiene, no sé, pues, conversiones, somatizaciones, no es seductora, ¿cachai? Pero mm, sí yo la veo que su deseo es permanentemente evocar el deseo de su esposo. De hecho, hay algo que es muy primordial cuando el médico entra que le dice, oh, pensé que era tu padre. ¿Cachai? O sea, él se hace notar una diferencia de edad. En el fondo ella claro. está evocando permanentemente el deseo del padre, pero tampoco se lo complace, porque no tenía sexo con él. Entonces no Mm, le daba el hijo. Michelle Pfeiffer fue la que le dijo, ponte más seductora. Ahí, en eso de ser poco seductora, podríamos decir a lo mejor no tiene estos signos tan histéricos, pero en lo otro sí, esa su deshabilidad era evocar permanentemente el deseo de él, pero no le daba el hijo, entonces lo castraba permanentemente. Y él, por su parte, no iba a abandonar esta relación porque, digamos, la histérica necesita que la pesquen y el narcisista necesita que lo elogien. Ella con tal de que la pesquen va a elogiar al narcisista y el narcisista con tal de que lo elogien va a la pescar y estamos en este nudo. No sé si eso es lo que logro ver, más que en el tema de que si es una persona que logra o no poner límites, obviamente, porque cuando el cabro se le acerca y le dice, ¿sabes qué? Te entiendo, es porque en el fondo a mí también me dejaron solo, po, expuesto, mm. ¿ya? ¿Y qué pasó con la histérica, cachai? Nunca fue satisfecha en esta evocación del deseo del padre. Ella no es capaz de satisfacer, huye de su deseo para no pasar por la castración, ¿cachai o no? Entonces, en ese sentido, también es súper abandonado. Por algo el cabro la mira y empatiza con ella. Y disculpa, y lo otro que también quisiera mencionar, la sangre de este asesinato que él le hace a su hermano y que el otro narcisista tapa, ¿cachai? Es tapando su propia herida narcisista también, pues, ¿no? Y que Mm, cuela todas las habitaciones. En el fondo es una herida narcisista que está colando todos los aspectos de su inconsciente o ello, pero está permanentemente presente por aquella mujer que claro. él utiliza.
De hecho, esa sangre se va a un espacio oscuro que es como una especie de sótano que hay, porque es un espacio, claro, como donde se pierden estas imágenes displacenteras, en esos espacios donde se pierden las huellas del displacer, pero Exacto, siempre están eh, a un paso de poder emerger nuevamente. ¿Qué es lo que pasa cuando hay situaciones de tensión? Pues como que esta mancha se agranda o vuelve a aparecer o traspasa incluso la alfombra que le ponen encima. exacto. Entonces, de cierta forma, aquí yo veo la pareja perfecta como para mantener la película y desde ahí, como es la pareja del libro, ¿cachai? Mm, Pasan estas cosas tan absurdas porque llega gente, entra hasta la cocina, utiliza todo, bueno, bla, 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 bla. Y aquí nos quedamos en la escena anterior, que es que ella estaba embarazada y en cierto punto ya empezó a tener a luz y todos quieren involucrarse en el parto, po, weón. Y mm, ahí ella por fin logra tener, no sé si una excusa o alguien que la apoye, porque por ahí aparece un policía tratando de hacer este super yo, tratando de como que en algún lado claro. aparezco, pero pues se lo pitean, pues, ¿cachai? Se lo terminan piteando, por lo que me acuerdo. Pero él intentó ayudar en el parto, o sea, la necesidad del policía interno que estaba gobernando en este caos, que era el inconsciente, pues, la casa, ¿cachai? Mm, El narcisista haciendo un combustible, ya no vamos a contar, no lo vamos a adelantar, pero en el fondo, ella, después de este embarazo, logra irse a una habitación sola, imponer un poco de privacidad en este lugar donde ya puede ser más íntimo de ella, pero él logra entrar y ella da a luz a su hijo y el tipo lo que quería era tomar y salir a mostrarlo. Y ella en ese momento, por primera vez, le dice, no, tómalo. Oye, pero es mi hijo, yo soy su padre. Y ella, ahí, en el primer momento de la película, yo creo que eso es lo que tiene que ver con los claro, signos de exclamación que dijiste al principio. Yo soy su madre, weón. Al contrario de Darth Vader, ¿cachai? claro. Eh, yo soy su madre. Y en ese momento, por fin, logra poner este límite, entre comillas, ¿cachai? Que el narcisista lo va a transgredir igual, ojo, va a buscar la forma de transgredírselo igual. Pero por fin logra poner esto, yo soy su madre. Y en realidad son más importante Más que tú, pues, importante, weón. eso es marcar esa diferencia entre eh, la importancia que tiene Disculpa, la... Dale. sí, y con esto de tener un poquito, porque si los ponemos a pensar en la histérica que evocaba el deseo del padre, pero no fue castrada, digamos, y, o sea, y así repite, ella evoca el deseo del otro para después castrarlo, para no tener que ella pasar por eso. En el fondo, recordemos que la hija en el Edipo lacaniano, cuando se da cuenta que el otro que miraba a la madre, el gran otro, era el que poseía el falo. En la segunda instancia, el Edipo, Ujú, estoy hablando de la segunda, donde ya lo estamos como estructurando. Eh, Ella se enamora del padre, cambia de objeto de elección, de objeto afectivo de amor, porque él posee el falo y la fantasía de ella es recuperar el falo cuando más adelante cuando tiene un hijo. claro. Entonces, eso el haber tenido ese hijo, en el fondo, es haber recuperado el falo. No sabemos mucho de la historia de Jennifer Lawrence aquí, pero sabemos que se compatibilizaba mucho, empatizaba mucho con la de este otro hermano abandonado que lo dejaron desheredado. Porque algo justo había en su reclamo, lo cual lo habían desheredado, po, weón, ¿cachai? Y ella, entonces, por tanto, podríamos deducir que también fue una cabra abandonada afectivamente. Y ella recupera la ley y dice, yo soy su madre, y por primera vez logra tener el faro en sus manos e imponerse bueno, en un rato nomás. Mm, claro, ¿Qué es eso? dentro de esa línea argumentativa
claro, ahí no sabría cuál es el quiebre, no sé, quizás que a lo mejor cuando los hijos se van, no sé, no me imagino, o no sé, tu hijo, tu hija se va con una pareja, así ya deja de ser un Edipo, ¿cachai? Para establecer otra relación, no se me ocurre. El asunto es que, claro, en la película, como en los símbolos, este tipo, el poeta está todo el rato mirando cómo ella tiene al bebé y le respeta esta superioridad. ¿M? Y no hace nada, ¿cachai? No se lo trata de arrebatar. Incluso hay un caos horrible afuera, pero hay una tranquilidad en ese momento en que ella está con el bebé, que es un varón, por cierto. Eh, y claro, él sale de repente y vuelve como con regalos que supuestamente son ofrendas que hace esta gente que está fuera de este espacio que ya está como controlado, ¿sí? A diferencia del resto de la casa, él se mantiene alejado y detrás de una especie como de muro, mira. Eh, Espera que ella se duerma, deja al niño y ahí él lo puede tomar y ir a exhibir. Y ahí una de las escenas más terribles de la película, más angustiantes, porque obviamente ella quiere recuperar a su bebé. Y este gallo lo empieza a exhibir, a mostrárselo a la turba de gente que lo empieza como a venerar, pero se lo quitan de las manos. Empieza a pasar una guagua la- por arriba de todo así y todos la quieren tocar. Es tanto el éxtasis que terminan despedazando a la guagua, La matándola. desnucan parece al principio, ¿no? ¿Cómo? Como que la desnucan. Sí, como es que todos querían tomarle, la tiran, pues, la desmembran. Al final queda un- una guagua toda mutilada ahí que se la empiezan a comer. ¿M? Pero ahí están como los elementos eh, de Totem y Tabú. Sotetito. Claro, es que lo que pasa es que sí, pues los elementos de Totem y Tabú están obvios ahí en eso, pero lo que pasa es que falta ese análisis bíblico que me contaste tan magistral para poder darle más significado a eso. Yo creo que ya con el análisis de los personajes estamos ready. Ah, sí, ¿Cachai? pues sí. Un narcisista patológico con una fractura herida que caló toda la casa. Ahí también Pablo va a mencionar eso de que por qué esta sangre la provoca uno de los hermanos que fue asesinado por el otro. Y ella, una histérica que nunca pone límite a esta agresión pasiva que él le hace, tratando de hacerla creer o convencerla de que todo lo que él hace es en beneficio de ella y en el fondo es lo que le reclama a su madre, porque cuando termina esta película matan al bebé, el bebé termina en un brasero así como a lo más Antares de la Luz, que fue uno de los capítulos que también analizamos en su momento, eh, y después todos se lo terminan comiendo. Ya en ese momento ella despierta, se da cuenta de lo que sucede, baja para allá y también le sacan la tucha, pues, bueno, o sea, no hay cero límite. Ahí recién él logra tratar de rescatar, pero nos dimos cuenta al final que lo que nunca quiso rescatar a ella porque la amaba, lo que quería rescatar es lo que ella guardaba en su corazón, que era la esencia, por así decirlo, alquimista, weón, del cristal, porque se volvía a formar. Claro. Ella, la casa termina quemada, calcinada, con este combustible narcisista que logra prenderlo, weón. Pero él se salva por un tema mágico que es lo que ahora que quiero que, o sea, perdón, es que quiero, weón, que la veas porque me encantó lo que me dijiste tras cámara. Y él saca este cristal y ella le pregunta, puta, el amor, porque todo el rato ella trataba de sostenerlo con este amor histérico que yo te entrego para que tú también me mantengas en este deseo eterno de ser deseada, ¿cachai? Y le dice, no, nunca es suficiente, nada va a ser suficiente. Nunca es suficiente.
No, Esas palabras son también bien, eh, ¿cómo llamarlo? Definitorias del narcisismo. ¿M? Y que claro, exacto. al final como que esta historia se vuelve a repetir y este cristal vendría a ser como ese amor que ese combustible de amor que no es, ¿cómo llamarlo? Lo tratan de volver un objeto, pues, pero en el fondo no lo es porque puede ser cualquier persona. Después como que cuando termina la película se vuelve a armar todo el cuento y empieza al igual que como había comenzado, pero con otra mujer. Entonces al Claro, que final nace de ese mismo es cristal, como, de ese corazón, ¿cierto? claro, es como que él busca eso, no al objeto, no a las personas, son No, po. las ve El amor, fragmentadas. el amor patológico que el narcisista necesita, pues, weón. Que Claro, den la vida por él, que den la vida, que se queme, que se calcine, pues, weón, que le entreguen el corazón. Del fondo de ese corazón, yo soy más también chamánico, como místico. Yo lo llamé a ese cristal su piedra filosofal, el elipse de la vida, weón. Que el weón, claro, su núcleo esquizoide, pues, weón, sí, el núcleo esquizoide del narcisista, pues, weón, ese vacío que cuando se lo quebraron la primera vez, weón, por eso el weón, cuando se lo quebraron la primera vez, ya fue lo que yo interpreto que tenía que terminar así también. Tenía que calcinar a la mina porque necesitaba otro, pues, weón. ¿Cachai? necesitaba otro. Por eso también en ese momento ella se embaraza y por eso también el weón se inspira para volver a escribir porque sabía también en el fondo que necesitaba tanto combustible que se iba a terminar quemando esto. Es lo que yo veo. Sí, de todas maneras, una interpretación. Claro que lo bueno de esta película, entre todas las otras cosas, es que tiene un montón de interpretaciones que se pueden hacer. ¿M? Bueno, la que hicimos, la que hiciste tú en su gran mayoría, porque claro, si bien era súper obvio que el tipo era un narcisista patológico, claro, no vi bien el tema de la histeria que describiste tú, porque claro, estaba esperando esos otros elementos que son como los más obvios, los más burdos, pero sí, pues toda la razón, pues era la pareja perfecta entre una histérica y un narcisista. Solo que el dibujo no era tan obvio. ¿M? El de Y ella no, claro, po. el de ella Ese es no. el tema, po. Sí, porque el El de del ella tipo no, era muy pero exagerado, po. Entonces, claro, el otro dibujo como para equilibrar un poco la o- situación. opacaba el de ella, porque uno espera la histérica más, no sé, po, la histérica clásica, o con estos, más teatral, la seductora, claro, la histriónica, ¿cachai? crónica, claro. Pero, no, pues, ella en el fondo, ya, ¿para qué vamos a repetir? Pues, weón? Sí, Te pido el último break para ir al baño y ahí nos vamos con la segunda parte o tercera. excelente. Nos vemos. Ya, regresamos de la pausa. Bueno, antes de lo prometido, simplemente agregar que estos eventos que se pueden ver de lo absurdo, de ya lo ridículo que puede ser, o la atemporalidad en relación al embarazo de Jennifer Lawrence, y quién no tiene nombre, los personajes sin nombre, o este policía que aparece en algún momento así y lo terminan aniquilando, tiene que ver con los mecanismos con los que opera el ello o el inconsciente, dependiendo de la tópica de lo que lo veamos. Lo absurdo, lo ilógico, lo atemporal, la condensación, desplazamiento. Eso. Claro, Ah, la y lógica. evidentemente destruir al policía, que fue lo mejor. Claro, matar al Paco interno. Ya. Sí, tiene una lógica, bueno, lo dijimos al comienzo, pues, el surrealismo, entonces son las mecánicas del sueño, en este caso de una pesadilla horrible. Eh, ya, pues, lo que íbamos a comentar que nosotros tratamos de hacer una interpretación desde lo que logramos apreciar. De ahí circulan harto, los colegas argentinos hicieron una también bien buena que aprecia otros elementos también
desde el Sí, psicoanálisis. Eh, pero está la que, no sé, pues, cuando la gente, la crítica empezó a ver la película, dijeron, ¿de qué se trata esto? No tiene pie ni cabeza. Entonces, claro, surgió una interpretación que tiene que ver con la Biblia. ¿M? Tiene que ver con la religión. Que claro, si lo pensamos, Darren Aronofsky es un judío, no es practicante ni ortodoxo, por el contrario, es un judío como Freud. Entonces que a lo mejor hay harto de él, de su narcisismo, porque mata a Dios, o hace ver a Dios como un payaso narcisista, ¿ya? Y aquí está la interpretación. La casa y Jennifer Lawrence, la película se llama Madre, es la tierra. ¿M? Y el poeta, que es un creador, es Dios. Javier Bardem es Dios y Jennifer Lawrence es la tierra. Por lo mismo es una mujer más joven, porque Dios está antes que la tierra. ¿M? Y esta primera etapa que se ve, esta primera parte de la película donde aparece el doctor, viene a ser como el Antiguo Testamento. El doctor representa a Adán, ¿m? Que es como el amigo de Dios, por el primer amigo, entonces por eso este recibimiento y dejarlo irrumpir en la tierra empieza a preguntarse qué anda este gallo. En la escena hasta que te comentaba de cuando lo está ayudando a vomitar, no sé si alcanzaste a notar que tiene como una especie de herida acá en el costado el tipo, el mm, doctor, y él como que se la tapa y ahí le dice, oye, necesita privacidad, ¿ya? Y es como la costilla, y la ahí costilla. de la costilla sale la mujer, que es Eva, y que es cuando llega la esposa de este tipo. De ahí llega Eva como una mujer mala, una mujer intrusa, ¿cierto? Que llega como a desajustar aún más a la tierra por la casa, la madre tierra. Y este corazón, este cristal, es como el fruto prohibido, ¿cierto? Que ella primero va a tratar de agarrarlo y ahí la tierra, oye, para, ¿cachai? Y después va con el marido, Adán y Eva prueban el fruto prohibido, ¿cierto? Y lo quiebran. Y ahí queda la cagada. Dios se enoja, el poeta se enoja, cierra la oficina con tablas, ¿cachai? Prohíbe el paso, que es como salir del Expulsarlo del jardín del paraíso. Edén, Expulsarlo del ¿cachai? paraíso. El paraíso, los expulsó del paraíso, pero aún así los dejó quedarse ahí ¿Mm? en la casa, en la tierra, ¿m? Porque no tienen a dónde ir, ¿cachai? De ahí estos hijos vienen a ser Caín y Abel, ¿cierto? Que Caín mata a Abel por envidia y aquí empieza como todo el caos. Y esta mancha en la tierra, o sea, perdón, la sangre esta que nunca se puede limpiar es el pecado. Y la gente que empieza a llegar, a irrumpir, a destruir, eh, son como los seres humanos, porque hacen mierda a la tierra, ¿cachai? Y en esta escena del lavaplato, cuando el agua empieza a correr por todos lados y ahí la tierra, Jennifer Lawrence así lo echa a todos, váyanse, viene a ser el diluvio, ¿ya? Y después Es de la este primera vez que diluvio, la madre tierra se impone, digamos. la madre tierra se impone y echa al ser humano, pero después de un tiempo, claro, pues Dios de nuevo crea, ¿m? Que viene a ser como la segunda parte de la Biblia, y este libro hermoso que el tipo escribe y que empieza a tener seguidores, y seguidores de toda la índole, pues, porque aquí en esta segunda parte de la película es cuando, no sé, pues vemos ahí en esa casa que hay locos que lo admiran y lo quieren y lo siguen devotamente, incluso están estos con velas, como es muy religioso todo, Mm. pero también está la Sectario. guerra, también están las sectas, también, viste que por ahí unas cuestiones como unos Mm. musulmanes así matando weones, acribillando, o sea, estos tipos como que asesinan a gente en el suelo, ¿cachai? Un balazo, Sí, sí. ¿cachai? Y empiezan a destruir la tierra, bro. Esta parte
este subterráneo que hay abajo también hay una cuestión como un horno que de repente, una caldera que a veces se prende, que eso es el infierno donde mandas a los pecadores, pues, ¿cachai? Y ya cuando la tierra, no sé, pues, da luz, ese bebé es Jesús, pues, el Hijo de Dios, ¿cachai? Que Dios no está ni ahí, ¿cachai? Como no está ni ahí que le maten a su hijo por el perdón de los pecados de los demás, ¿cachai? Que ahí también es cuando le dice a la mina, oye, pero perdónalos si los locos se arrepintieron, ¿cachai? Oye, mataron a tu hijo, weón, así, no, pero es que, si míralos, están arrepentidos, y la gente llorando, ¿cachai? Y ella, no, pero ¿cómo se te ocurre, ¿cachai? ¿Cómo voy a perdonar a estos weones? ¿Cachai? Y ahí hace como esta Pues, explosión. entonces esa inspiración que hace él cuando escribe se inspira y escribe estos nuevos poemas que tantos admiradores tiene, sería el Nuevo Testamento, El ¿no? Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento. Claro, pues, y la Tierra, independiente de todo el caos, ¿cachai? Siempre se vuelve a organizar, ¿cachai? Por eso está loca, ella como que se autorregula, arregla, se arregla sola, no necesita a Dios, ¿cachai? Y Dios lo único que necesita es que lo alaben. Y es la visión En personal eso de estaba Aronofsky pensando, de Dios, pues, de Dios, ¿cachai? sí, Que un Dios don no, como que no narcisista. está ni ahí con la guerra, no está ni ahí con el que hagan cagar la tierra, ¿cachai? Solo Él quiere que lo amemos. O sea, en el fondo, si uno se pone a pensar en las guerras santas, ¿por qué llevan tantos siglos manteniéndose? ¿Por qué Dios no ha hecho algo por eso? Claro, El cristiano clásico, ¿por qué Dios lo permite? ¿No será porque son en su nombre? claro. Es la interpretación del loco a ese Dios, pues, ¿cachai? Como que de Por cierta eso aparecen los manera, musulmanes y matan a estos. Claro, seguro, Tirasov, claro. sí, Bueno, y de hecho se llama me Él, encantó eso. ¿cachai? El personaje, si tú lo buscas, no, ni siquiera es el poeta, es Él, ¿no? ¿Cachai? Que, ¿Mm? como le dicen a Alá, ¿cachai? Él. No, no tiene nombre, no, no lo puede definir, pues, ¿cachai? Es él nomás. No, Claro. una de las Y si nos religiones. ponemos a pensar también un poco en este combustible narcisista que podría situarse Dios acá, eh, cuando Moisés también pues, arranca con el pueblo hebreo y les da esta tierra prometida, a la cual nunca llegan porque les pone como miles de pruebas, pues, o sea, y en las tablas de la ley que le hacen a Moisés también, o sea, santificar el día del Señor, alabar a Dios y honrarlo sobre todas las cosas. Y, y- y dicen que no tiene atributos humanos. Eso es muy narcisista. Por eso los Sí. dioses que construían los griegos en la mitología, como lo contamos 2 o 3 capítulos atrás, era, era así, po, dioses con atributos humanos sobreexagerados. Lo que pasa es que aquí se les intenta tapar como bajo elementos que no sé, pues, es una prueba de Dios. Es que aquí hay que ver si eres apto. Eso incluso amar al prójimo, mira, escúchame, amar los unos a los otros como yo los he amado y ama al prójimo como a ti mismo. ¿Qué más narcisista que eso? Mm, sí, pues sí, es terrible, Dios, pues bueno, en mi opinión personal ya lo hemos dicho y comparto esta visión de Aronofsky, porque claro, cuando ella termina inmolándose, destruyéndose, quemándose, y él la lleva y le dice estas palabras, pues como que nunca es suficiente, que él, todos explotan, todos están muertos en este infierno y él está bien, ¿cachai? Y se la lleva a ella toda destruida y le saca este corazón y vuelve a empezar, ¿cachai? Como que es muy de las devastaciones que han quedado en el mundo a propósito de su nombre, ¿cachai? Pero la vida sigue, pues, ¿cachai? Como que la tierra sigue igual, ¿cachai? Vuelve a Exacto. emerger de otra manera, por cierto, ¿cachai? Que esto del simbolismo de que
después sea otra la mujer que se levanta, ¿cachai? Es como que las cosas vuelven a empezar, pero de otra manera. Pero con Dios ahí, Es- ¿cachai? Oye, genial la película, la- si lo viste de esa perspectiva. claro, incluso Hegel diría tesis, antitesis, síntesis, y lo volvemos a la dialéctica. Ahora la reconciliación entre la tesis y la antitesis forman una síntesis, y eso que por sí es una tesis, por tanto tiene antitesis, y volvemos, Exacto, eh, el ciclo de la vida. el ciclo de la Bueno, eso, me llegó a salir humo en la cabeza tanto pensar por ahora. Sí, no la volvería a ver Eh, en todo caso la película. no, no, habíamos perdido también un poco el training, no sé cuántos, 3 semanas fueron, Sí, pues más o menos. más o menos. Bueno, pero eso ya estamos retomando. Bueno, estuvimos comentando que íbamos a hacer un webinar gratis. Ah, sí, eso les quería comentar a los que nos vean ahora. Nosotros teníamos programado un webinar que, bueno, un seminario web. Íbamos a pedir una cuota de inscripción, pero considerando que fue un mes difícil para la mayoría de nosotras y nosotros, y lo queremos hacer igual, vamos a hacerlo por aportes voluntarios, vamos a dar algunas becas por ahí, entonces voy a estar publicitando en nuestras redes, que ahora, comenzando marzo, quiero hacer un TikTok igual, que creo que es como la red social que ahora la está llevando. Nosotros les contamos que somos bastante neófitos en el asunto de las redes, pero son necesarias. Pues ahí vamos a publicitar y dar con mayor detalle el procedimiento para la inscripción. ¿Ya? La idea sería de aquí a finales de mes realizar este seminario. Eh, Vamos a comunicarle a la gente que se inscriba la fecha, el horario, lo vamos a grabar, lo vamos a publicar aquí mismo en nuestro canal para que vean lo entretenido que es este proyecto. Y en el futuro ya vamos a empezar a cobrar. La primera dosis es gratis, después cobramos. A Sí, los con la primera dosis van a regalos. querer la segunda, lo aseguramos. Exactamente. Así No, que, pues no la Sinovac ni la Pfizer, no, pues aquí es dosis de conocimiento. Ah, ustedes son nuestro combustible narcisista. exacto. No, no, mentira. Por ahí se decía que el poeta era narcisista y ahí estábamos pensando si realmente la sublimación era uno de los mecanismos por excelencia de todos los artistas. Y no, Ah, yo no lo sí. creo así. Yo sí, No, no cabe que... no. sí, es un Lo mecanismo. vamos a dejar para el próximo capítulo que vamos a hablar del narcisismo patológico. Ahí Ah, sí. lo vamos a... ¿Qué mecanismo de defensa utiliza? Lo dejamos abierto. A propósito del poeta y de Dios. Así que nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias por vernos. Gracias a los 100 suscriptores. Chao, querido amigo Guillermo. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Orgua.